Para los que no me conocen, mi nombre es Maite Gallego Bretón, yo soy subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, lugar donde vivió el exmandatario con su familia por más de 30 años, un espacio hoy día abierto a la comunidad. Yo voy a ser la moderadora de esta jornada. Les doy la más cordialmente bienvenida a todos los presentes, auditores, expositores y entidades organizadoras. La Conferencia de Democracia Directa y Participación Ciudadana nace como una necesidad de intercambiar visiones en la especial coyuntura que vive nuestro país en la actualidad. En un momento, cierto, en el que Chile dialoga sobre la creación de una nueva constitución, pensamos las instituciones involucradas que era muy necesario el cruce de miradas con otros sistemas políticos. En este contexto, Casa Museo Eduardo Frei Montalva acoge la invitación de la Embajada de Suiza en Chile a trabajar mancomunadamente esta conferencia. Y a su vez, el museo convida a sumarse en su calidad de entidad académica a la Universidad UNIAC. Quiero recordarles que esta conferencia comienza hoy y termina mañana jueves a la misma hora, de 19 a 20 horas. Hoy le toca el turno a los expositores Alicia Licidini y a Pablo Jaque. Mañana podremos escuchar las presentaciones de Gabriel Cuevas y José de la Cruz Garrido. Agradecemos enormemente a los panelistas por su participación, estamos muy contentos de tenerlos aquí presentes y estamos expectantes a escuchar sus ponencias. Es importante comentarles que esta conferencia se enmarca en la exposición virtual Chile y Suiza en Democracia. Invitamos a todos los presentes a conocer y a navegar en la web de Casa Museo Eduardo Frei Montalva o en la web de la Embajada de Suiza en Chile esta exposición. En ella podrán conocer en detalle el funcionamiento de este sistema político característico de Suiza, entrelazado con espacios dedicados a la democracia chilena. ¿Cómo y cuántas veces por año se vota en Suiza? ¿De qué forma se modifica la Constitución? ¿Cuán autónomos son los territorios? ¿Qué es lo que genera la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y otros temas afines? La exposición está muy lúdica, está muy interesante, tiene video, tiene foto, tiene textos, los invito entonces a verla. Quisiera aprovechar esta instancia para agradecer a Lisa Hedel de la Embajada de Suiza en Chile, y a María Jesús Vera y a Nicolás Valdivieso y a Verónica del Oro de la Universidad UNIAC, y a sus equipos de trabajo respectivos, también por supuesto a los colaboradores y trabajadores de la Casa Museo Eduardo Frei. Finalmente, y antes de entrar en materia, y escuchar a nuestros interesantes expositores, quisiera dejar con ustedes y pedir unas especiales palabras de apertura y bienvenida a esta conferencia al señor Christopher Bathieu. Él es jefe de misión adjunta de la Embajada de Suiza en Chile. Christoph, te escuchamos. Muchas gracias, Maite. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer y un honor para mí saludarles en nombre de la Embajada de Suiza hoy en la noche. Quiero agradecer primero a la Casa Museo Frei, con quien mantenemos un acuerdo de cooperación desde más de 2 años, y a la UNIAC por la organización de esta conferencia sobre democracia directa y participación ciudadana. Me gustaría también saludar y agradecer a los panelistas invitados, Alicia Licidini y Pablo Jaque, que están con nosotros hoy día, y también Gabriel Cuevas y José de la Cruz, que compartirán sus experiencias con nosotros mañana. Y claramente con la moderadora Maite Gallego de la Casa Museo Frei. Finalmente, quiero dar la bienvenida a los estudiantes de la UNIAC y a las personas que están presentes y que nos escuchan desde Chile, Suiza y también del resto del mundo. ¿Qué es la democracia directa y la participación ciudadana? Comenzaré refiriéndome al tema central que nos convoca hoy, la democracia directa, que es parte integrante de la identidad suiza. Suiza tiene una tradición democrática que se remonta a la construcción del Estado. En 1848, Suiza se convirtió en un verdadero Estado federal al adoptar una nueva Constitución federal. Los cantones, que son las regiones, las entidades constituyentes de Suiza, perdieron su independencia, pero siguieron siendo soberanos
y las competencias se delegaron de abajo por arriba. En esta lógica de división y delegación del poder, los ciudadanos reciben competencias directas, pero también un sentido de responsabilidad para el bien común. La democracia directa es una de las características del sistema político suizo. Permite al pueblo votar sobre las decisiones del Parlamento Federal o proponer cambios constitucionales. Hoy, más de un tercio de las votaciones populares nacionales del mundo se han celebrado en Suiza. Y además, la modernidad de la democracia directa suiza se refleja también en la forma de votar. De hecho, es posible votar varias semanas antes del día de las elecciones y más de los 90% de los votos se emiten por correo o electrónicamente. A Suiza, la democracia directa le ha servido mucho a través de los siglos. Ha sido una forma efectiva para que los ciudadanos participen en la política pública, ya que existe un reconocimiento de que los ciudadanos representan un poder en sí mismo y son un actor importante a cada nivel del Estado. La noción de el Estado soy yo genera un sentimiento de pertenencia y de incidencia real en los asuntos públicos. Ha generado un aumento de la confianza en las instituciones y la política. Dependiendo del asunto, las personas tienen más o menos confianza en el gobierno de Suiza, sobre todo en tiempos de COVID. Pero en general, en Suiza, la confianza en las decisiones tomadas por el Estado es de alrededor de 70-80%, es decir, muy alta y figurando en el primer lugar de los países del OCDE. Efecto regulador en términos de checks and balance o de equilibrio, en el sentido de que permite a la ciudadanía tener un control sobre las decisiones tomadas por la clase política, es ella quien tiene la última palabra. Pero los mecanismos de democracia directa no son una panacea, no se pueden reproducir en cualquier contexto de manera fácil y esperar que tengan los mismos resultados. Hay también que manejar las expectativas. Pueden surgir problemas que pueden ser volatilidad, instabilidad política en un clima polarizado. También las decisiones pueden ser frenadas por los referendos, lo que puede provocar un bloqueo político. Y un otro gran problema de la democracia directa que existe hoy es el abstencionismo, que hace que los resultados de una votación no siempre representan a toda la población. Por ello, es necesario estudiar bien el funcionamiento y sobre todo las estructuras de incentivos que hay detrás de estos instrumentos y así evitar un pensamiento ingenuo o demasiado ideológico. Es importante promover la cultura política. En Suiza hay mayorías que han votado en contra del aumento de beneficios sociales, en contra de las prolongaciones de las vacaciones y en contra de proyectos que a primera vista parecen de beneficio público inmediato, pero que en el largo plazo pueden generar consecuencias más profundas. En ese sentido, también han votado a favor de más impuestos y de menos deudas públicas. Pueden parecer decisiones sorprendentes, pero han sido decididas por un electorado informado y eso es fundamental. La democracia directa es un aprendizaje gradual y un proceso lento. La introducción brusca y repentina de estos mecanismos puede representar peligros, por lo que es bueno comenzar con lo más fácil y concreto a nivel local. Con esto termino y voy a ceder la palabra a nuestros panelistas de hoy
que podrían compartir sus conocimientos y experiencia en este ámbito. Les agradezco de nuevo más de su presencia y de su atención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Christophe, representante de la Embajada de Suiza, y con sus palabras entonces damos por abierta esta conferencia. Les recuerdo que después de las dos presentaciones, porque como les mencionaba al principio, esta conferencia tiene dos jornadas, hoy y mañana. Hoy van a exponer 2 expositores, mañana 2. Quería recordarles entonces que después de estas 2 presentaciones tendremos una ronda de preguntas en la que recogeremos consultas y o comentarios del público. Dejo con ustedes entonces a nuestra primera expositora. Ella es Alicia Licidini. Ella es doctora en Ciencias Sociales, especialización en Ciencia Política y máster en Ciencias Sociales por la Flaxo, México. Es licenciada en Sociología por la Universidad de la República Uruguay. Actualmente es profesora e investigadora titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Su ponencia hoy se titula Mecanismos de participación ciudadana de la democracia directa en Suiza. Bienvenida, Alicia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada quería agradecer esta invitación y especial, bueno, a todas y a todos los organizadores, y muy especialmente a Christopher, porque en realidad ella hizo una presentación de la democracia directa, así que me ahorró bastante de la presentación y de las cosas que iba a decir, y de una manera, lo hizo de una manera muy precisa y muy clara, así que bueno, eso, me ahorra unas cuantas palabras, ya adelantó mucho de lo que significa la democracia directa justamente en Suiza. Tuve además el honor de poder ir a Suiza y ver en acción a la democracia directa, y justamente él mencionó algunos elementos que creo que son centrales a la democracia directa en ese país, y que efectivamente constituye para las personas que trabajamos sobre estos temas, sobre la democracia directa, y que no solo trabajamos, sino que en algún sentido admiramos estos mecanismos y que pretendemos de alguna manera utilizarlos, que también tienen esos elementos que él mencionó también, que su lado, si se quiere, no sé si negativo, pero por lo menos que pueden tener sus aspectos, bueno, sus aspectos sí, ¿no? Contraproducentes en un sistema político, ¿no? A los cuales, además de los que él mencionó tan claramente, agregaría también que a veces las minorías pueden verse afectadas por estos mecanismos de democracia directa, ¿no? Un ejemplo claro fue que las mujeres recién en algunos cantones adquirieron el derecho al voto en 1971, lo cual fue claramente un atraso, ¿no? Si pensamos comparativamente con países como Uruguay, que muy tempranamente adquirimos el derecho a votar las mujeres, y otros derechos mucho antes que en países como Suiza. Pero efectivamente, como muy bien él mencionó, la democracia directa en Suiza forma parte de la esencia de dicho país, y es algo irreplicable, ¿no? Por más que lo admiremos y podemos tratar de, no sé si copiar, pero sí tratar de trasladar algunos de sus ejercicios o formas, es irreplicable en el sentido concreto del término, ¿no? O sea, lo que podemos es pensar algunas dimensiones a comparar o pensar algunos ejercicios similares, pero en el sentido esencial del término es irreplicable la manera en que los suizos llevan adelante este ejercicio de democracia directa, que como bien mencionó él, a veces son hasta, bueno, 4 o 5 ejercicios anuales de referéndum. Pero primero empecemos con qué se entiende por democracia directa, ¿no? Y yo aquí puse una definición que de alguna manera comparten estos 2 colegas latinoamericanos, que son además amigos, Janina Welp y David Allman, que son además referencias en estos temas, y que seguramente comparten más o menos esta definición, que es la participación ciudadana en consultas populares, que se son llamados en las constituciones plebiscito, referéndum o referéndum, según en cada una de ellas, a través del voto universal y voto secreto. Esto es lo que se entiende en general por democracia directa. Esto supone, en principio, dejar afuera otras formas
de democracia participativa, ¿no? Esto es una definición, por supuesto, es una definición que es discutible, pero es una definición que nos permite hacer comparaciones, ¿no? Eso nos permite tener ser parsimoniosos a la hora de comparar distintas constituciones. Me parece importante respetar en este sentido lo que cada país llama plebiscito, referéndum o referéndum, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, que yo voy a mencionar y voy a explicar después por qué me voy a referir tanto al caso uruguayo, porque, bueno, adelanto, ¿no? Seguramente las personas que han trabajado este tema, Uruguay se le llama la Suiza de América, bueno, en parte tiene que ver con esta cuestión de la democracia directa, ¿no? Pero bueno, lo importante, el punto de partida, a esto llamamos, los que trabajamos en democracia directa, justamente a esto llamamos democracia directa. No a otros mecanismos, que pueden ser mucho más participativos, más deliberativos, etc. Pero estamos hablando siempre de estos mecanismos que terminan en un sí o un no. No hay otras opciones, ¿no? Como si sucede, por ejemplo, con lo que es la democracia deliberativa, la democracia participativa, etc. Que son otros tipos que pueden ser diversos tipos como el cabildo abierto, la silla, o sea, otros serie de otros mecanismos que han sido incorporados, por ejemplo, en la Constitución colombiana, en la Constitución bolivariana, en la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Ecuador, etc. O sea, recuerden que a partir del 91 de la Constitución colombiana se han ido incorporando una serie de mecanismos de participación ciudadana, que yo creo que son muy ricos, algunos no han sido puestos en acción, otros sí, y otros no han pasado por la Constitución y en cambio sí han tenido diversas formas, ¿no? en América Latina. América Latina está llena, y yo diría que el punto de quiebre ahí es del movimiento zapatista en adelante, está llena de formas diversas de participación ciudadana que es interesante, ¿no? Es un laboratorio América Latina de formas de participación. Por supuesto, Chile también ha sido un laboratorio de distintas formas de participación, pensemos desde Allende, desde antes de Allende en adelante, ha sido un laboratorio de distintas formas de participación. Pero bueno, no estoy yo hablando de Chile en este momento. Pero bueno, siguiendo adelante con el tema de la democracia directa, yendo al caso de Suiza, bueno, ya, como decía, ya se adelantó el embajador, algunos de los elementos que hacen a la proactividad en el caso de Suiza tienen que ver con esto, ¿no? La posibilidad tanto de iniciativa ciudadana federal, para modificar, por ejemplo, un artículo de la Constitución, que luego sometido justamente a votación, bueno, se requieren una serie de firmas, 100.000 firmas. Pensemos que en el caso de Suiza, la población ronda los 8.500 habitantes, más o menos, no sé exactamente en este momento cuánto está la población, pero alrededor de eso. En el caso de Uruguay son más o menos 3 millones de habitantes, digo, para tener una comparación, digo, porque después me voy a referir al caso uruguayo. El gobierno puede y de hecho suele hacer una contrapuesta. Recuerdo simplemente como una anécdota que en el momento que yo fui a Suiza, hubo algo que a mí me sorprendió gratamente, fue que un grupo de madres y de padres habían propuesto más horas de música en las escuelas, y lo que hizo el gobierno fue proponer más. No me acuerdo cuántas habían propuesto de horas, o sea, proponían más horas, que las niñas y niños tuvieran más horas de música, y el gobierno propuso aún más. Y entonces terminó ganando esa propuesta de más horas de música. O sea que efectivamente, bueno, y alrededor de eso lo que hay es, lo que sucede es que hay más deliberación, ¿no? Y por supuesto, la contrapartida es que no todas las personas votan de igual manera en todas las instancias. ¿Qué quiero decir? No todas las instancias convocan de igual manera ni a las mismas personas. La gente se interesa, por ejemplo, en este caso, gente que, por ejemplo, que no tiene hijos en edad escolar, no fue a votar, ¿no?
Entonces, lo que sucede con el mecanismo de participación también es eso. Bueno, hay temas que convocan a un grupo de personas y otros temas, como por ejemplo, la edad jubilatoria, o sin poner un límite a lo que ganan los gerentes de las empresas, que esa fue, me acuerdo, porque han habido muchísimos tipos la diversidad de temas que se tratan, de temas ecológicos, de todo tipo, convocan a distintos tipos de población, digamos, ¿no? Esto también es algo interesantísimo en el caso de Suiza, o sea, no, hay pocos límites a los temas, ¿no? Pero ahí yo menciono, van a ver los temas. Hay también, por supuesto, la posibilidad de derogar, y esto es algo muy interesante, una ley, que requiere la presentación de 50.000 firmas dentro de los 100 días de promulgada la ley. Por supuesto, y también como mencionó Christopher, las iniciativas están muy asociadas a lo que tiene que ver con el nivel de descentralización, ¿no? Hay iniciativas a nivel cantonal y a nivel comunal. Cada cantón puede elegir su propia forma de participación ciudadana, o sea, hay una relación muy estrecha con el cantón, ¿no? Recuerdo cuando fui, que había, bueno, preguntábamos, bueno, este cantón es más o menos, entre comillas, conservador o menos conservador, por supuesto habría que definir qué es conservador, no conservador. Recuerdo que, bueno, me llamó la atención un cantón, ahora no recuerdo el nombre de ese cantón, pero que bueno, que no pasaban las iniciativas que yo definiría desde mi propia visión, sesgada por supuesto, como más progresistas. Entonces recuerdo haberle preguntado a la que en ese momento estaba a cargo de ese cantón, y le dije, bueno, pero veo un poco como cambios, ¿no? Y yo veía eso como algo, como quizás como un problema, ¿no? Entonces ella me dijo, muy segura de sí misma, me dijo, bueno, es que las personas acá están como muy conformes, ¿no? Las personas son muy felices. Lo cual fue una respuesta muy interesante. Fue una respuesta súper interesante, me pareció, ¿no? Sentí como alguien que me mandaba a pensar, ¿no? O sea, porque lejos de la desafección política, mira, alguien me dijo, pero es que la gente está satisfecha, o sea, por eso no vota el cambio, porque está bien, ¿no? Algo bastante alejado a lo que pasa en nuestros países en América Latina, ¿no? Bueno, por supuesto, insisto, en cada cantón hay diferencias, ¿no? En las formas de participación. También existe, por supuesto, el referéndum o el referendo obligatorio, que es que todos los cambios constitucionales de la Constitución Federal, así como todos los tratados internacionales, tienen que pasar por la aprobación de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que aprobar esos cambios, si no, no pueden hacerse. Eso sería grandes rasgos, junto con lo que ya mencionó Christopher. Me parece que queda como una idea. Después, por supuesto, si hay preguntas podemos mencionarlas, y acá agrego un cuadrito que saqué de alguna embajada, que es la de Costa Rica, si no me equivoco, que me pareció un cuadro muy, bueno, que estaba muy bien presentado, sobre las posibilidades de votación a través de la urna, a través del voto por correo, la votación electrónica. Esto también depende del cantón. Acá estaba la referencia que decía sobre el tema del derecho universal, o sea, que incluía a las mujeres recién en el 71, que es, bueno, es un dato muy llamativo para mí, ¿no? Bueno, ya lo conocía, pero me parecía importante mencionarlo, ¿no? Bueno, cualquier cosa, si surge alguna otra pregunta, sigo adelante porque quiero avanzar un poco más sobre Uruguay y América Latina. Pero un poco como la presentación más básica sobre el caso de Suiza lo dejaría por acá. ¿Por qué quiero hacer referencia a democracia directa en Uruguay? Además de porque soy uruguaya. Porque Uruguay es un país que muy tempranamente, cuando digo muy tempranamente estoy hablando de 1900, muy tempranamente admiró Suiza, ¿no? Durante muchos años se conoció a Uruguay como la Suiza de América, pero no porque la gente cuando escucha eso, que ya casi no se dice, por supuesto, se preguntaba, bueno, por si teníamos algún tipo de forma de producción, o de paisaje, o de nada. No tenemos Alpes, no tenemos, ni siquiera somos levemente ondulados, no tenemos montañas, no tenemos nada que se parezca a los suizos, excepto
un intento de copia, pero muy a la uruguaya, de las instituciones suizas, ¿no? Lo cual le debemos en gran medida agradecer a este señor que se llamaba José Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez viajó mucho a Suiza y a Europa, pero sobre todo admiró mucho las instituciones suizas. Y lo que hizo fue una suerte de intento de traer desde ese país, en ese momento donde obviamente los recursos de comunicación eran bastante escasos, alguna de esas instituciones, y una fue lo que él llamó el plebiscito, el referéndum. Y lo trajo con un nombre diferente, porque él hablaba del referéndum, pero también hablaba del plebiscito. Lo que él quería era que la ciudadanía, es una palabra que para mí es clave, que fue justamente mencionada acá, que es la confianza, ¿no? Y esto yo lo he ido estudiando a través de, que para mí es clave, también la mencionó Maite, ¿no? Al principio cuando recién hablaba, cuando hizo la presentación, la confianza, ¿no? Que yo creo que es algo que nos falta en América Latina, y que en unos informes de desarrollo humano, justamente de los primeros informes de desarrollo humano chileno, de la salida de la dictadura, hablaba mucho del miedo, ¿no? También esos informes de desarrollo humano para mí fueron muy terribles, ¿no? Hablaba del miedo y la falta de confianza entre los chilenos, entre las chilenas, en la ciudad, en la sociedad chilena. Era como una, y yo creo que sigue siendo, no sé si los estudios lo siguen dando de esa manera, ¿no? Y que impedía la acción colectiva, la acción solidaria, la participación ciudadana, y que eso es claramente un resabio y una herencia de la dictadura, y eso es algo que no se ve en Suiza. En Suiza lo que se ve es la confianza, y uno la puede ver en detalles muy mínimos, como por ejemplo, si una persona deja un bolso con cosas de valor en un lugar, el bolso se queda ahí porque tarde o temprano va a volver la persona a buscarlo. O sea, por supuesto, nadie no solo se lo va a robar, sino que nadie lo toca porque sabe que va a volver a esa persona a buscarlo, ¿no? Y hay una confianza en toda la dimensión. O sea, a mí me impresionó el conteo de las papeletas, lo que uno llama las papeletas o las boletas, que se ponen sobre las mesas, empiezan a contar el sí y el no, y entonces, pero en un momento yo decía, pero la persona que está contando podría robarse una papeleta. Bueno, esas preguntas eran propias de, la verdad, lo voy a decir, de nuestra visión desde la desconfianza. O sea, eran mesas, todas mesas de gente contando papeletas, pero nadie los observaba. Nadie observaba a estas personas contando las papeletas, ni había cámaras contándolas, inspeccionándolos. Había un mecanismo de confianza mutua. Bueno, eso es un elemento central. ¿Qué es lo que pasa con el caso uruguayo y Valle? Bueno, de alguna manera traslada, no ese nivel de confianza, pero sí la confianza en el sentido de, bueno, si vamos a reformar una constitución en el 1900, necesitamos que la ciudadanía, que todavía ni siquiera había un voto universal, ni siquiera todavía votaban las mujeres, bueno, necesitamos que empezar a confiar en esa ciudadanía. Tenemos que darle las herramientas para que pueda decirnos sí o no a cada una de las reformas constitucionales. Y esto es lo que empieza a hacer justamente que empieza a promover Valle, ¿no? Y entonces lo que se instala justamente en el caso de Uruguay, lentamente, pero a partir de la primera consulta popular es en 1917, y ahí se empieza a ampliar los mecanismos de democracia directa, y es primero esto, la ratificación ciudadana en toda reforma constitucional. Luego se agrega muy rápidamente en el 32 la iniciativa ciudadana de reforma constitucional. Se juntan las firmas, el 10% de las firmas, y se puede proponer una reforma constitucional. O sea, los ciudadanos pueden proponer una reforma constitucional. Y luego se incluye a partir del 71 la posibilidad de derogar una ley, ¿no? Entonces, esto que en principio era único en América Latina, ahora aparece en otras constituciones, pero por ahora los ejercicios únicos son en el caso uruguayo, y por eso es tan importante en el caso uruguayo, como pueden ver. Hay un aumento aquí después en esta gráfica, si quieren les puedo explicar por qué baja, ¿no? Ahí baja cuando durante el gobierno de la izquierda, del Frente Amplio,
pero hay un ejercicio constante o un intento de ejercicio constante de la democracia directa en Uruguay. O sea, se ha instalado el ejercicio de la democracia directa en Uruguay como un elemento más. Me falta poco tiempo, ya te veo, sí. Entonces, ese ejercicio que es importante en el caso de América Latina, no es Suiza, por supuesto, es una adaptación a la uruguaya, para decirlo de alguna manera, y después si quieren me preguntan por qué le digo a la uruguaya. Es una combinación de democracia representativa con democracia directa. No votamos 4 veces al año, ni mucho menos, pero está presente todo el tiempo. De hecho, el año que viene ya se juntaron las firmas para tratar de revocar buena parte de las leyes que votó este gobierno, que es un gobierno que recién inició en marzo, es un gobierno, digamos, que provocó un giro, digamos, lo que uno podría decir un giro hacia la derecha. Bueno, la primera ley importante que votó, bueno, ya está siendo sometida, ya se juntaron las firmas, se están contando las firmas, probablemente las firmas prácticamente están, es un hecho, y va a ser sometida a un referéndum, ¿no? O sea, una consulta popular. ¿Cuáles son los efectos que yo creo, a partir de la investigación de todos los mecanismos de democracia directa en el caso uruguayo, y que creo que pueden ser compartibles con en América Latina? No tanto pensando en Suiza, sino sobre todo pensando en América Latina. Por un lado, en la canalización legal de la insatisfacción, ¿no? Por eso digo la diferencia con Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza eventualmente no hay una gran insatisfacción con la democracia, en América Latina sí. ¿No? Hay desafección, hay insatisfacción, y hay estallidos sociales, ¿no? Pero si existiera, creo que puede ser un mecanismo que evite el estallido social. ¿Por qué queremos que evite el estallido social? Porque sabemos que los estallidos sociales van de la mano de la violación de los derechos humanos. Punto. Otro elemento importante es, y esto sí lo muestra el caso suizo, y lo muestran otros casos, que la gente se involucra en los temas, en distintos temas, en algunos sí, en otros no, y se genera un compromiso con lo que se llama la cosa pública, ¿no? Es decir, con las distintas propuestas, con la cuestión ecológica, con la educación de los niños, con lo que sea que se esté proponiendo. Hay una promoción de las habilidades políticas y las prácticas democráticas, ¿no? Volvemos a la idea más, aquello de la ciudadanía integral, es decir, una ciudadanía donde no solo vota cada 4 o 5 años, depende del régimen electoral que tenga, sino además en estas pequeñas instancias. Acciones colectivas que, otra vez volvemos al tema de promueve la confianza interpersonal, y sobre todo, esto que mencionó Maite al principio, la confianza en las instituciones. Confianza personal, confianza en las instituciones, es un círculo virtuoso. Por supuesto, a nivel político, los otros elementos importantes es la institucionalización de la protesta, es decir, en lugar de protestar, canalizamos la protesta a través de estos mecanismos, la formulación y la ampliación de la agenda, aquellos temas que los políticos o los partidos políticos no quieren proponer porque tienen costos políticos, los podríamos proponer a través de lo que efectivamente es la iniciativa de una consulta. La inclusión de minorías en el proceso político, mayor legitimidad de las decisiones políticas, y una activación de los partidos y un aumento del debate público. Bueno, simplemente dejo por aquí, no me da el tiempo de presentar los problemas, simplemente termino con un pequeño, sugiriendo la lectura de este libro donde analizamos algunos de estos detalles. Muchas gracias y perdón por la corrida final. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu interesante presentación. Estuviste bien en el tiempo, así que tranquila, todo bien. Ahora entonces damos paso a nuestro segundo y último expositor de esta jornada. Él es Pablo Jaque. Él es arquitecto, diplomado en gestión cultural, diplomado en patrimonio cultural y en museografía. Actualmente él es encargado de la Oficina Técnica Regional Metropolitana del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que damos la más cordial bienvenida a Pablo. Su conferencia tiene el nombre de Metodologías y Sistematización de los Procesos para la Participación Ciudadana en Zonas Típicas. Bienvenido, Pablo, te escuchamos.
Gracias, Maite. Bueno, primero que todo, darles un saludo de Erwin Brevis, quien es la persona que iba a estar en esta instancia, que es nuestro secretario técnico del Consejo, pero él, al ser ministro de Fe del Consejo de Monumentos Nacionales, debe estar en las sesiones obligatoriamente. Él es quien escribe y transcribe todo lo que el Consejo, o del Consejo se emana. Entonces, los días miércoles, cada 2 miércoles al mes, corresponde sesionar, y hoy era un día de ellos, entonces por eso él no pudo asistir hoy día. Y ahora van a entender un poco también por qué se necesita de este secretario para estas decisiones. Bueno, para comenzar, poder de alguna forma situar un poco la institución a la cual estoy representando. El Consejo de Monumentos es un organismo técnico del Estado y fue creado en 1925, es a través de un decreto de ley, y es uno de los decretos de ley más antiguos que nos va quedando a nivel nacional. Y a través de este decreto de ley se crea un Consejo entonces de Monumentos Nacionales que se conforma por personajes que representan algunas instituciones y organismos y sociedad civil. Y de alguna forma, esta ley establece categorías de monumentos, que también les voy a explicar cuáles eran en un principio y cómo se han ido modificando a través del tiempo. También regula la protección para estos mismos monumentos nacionales y asigna funciones y atribuciones al Consejo, o en este caso a los consejeros que representan a este Consejo. En una primera instancia, cuando este decreto de ley en 1925 se dicta, lo que el Consejo de Monumentos buscaba de alguna forma era proteger este tipo de monumentos, ¿ya? Que tenían que ver con grandes edificaciones magníficas y de alguna forma monumentales que representaban, y lo que también de alguna forma señala su nombre, monumentos nacionales. Y estos fueron uno de los primeros hitos que se fueron declarando a través del tiempo. La iglesia de San Francisco, por un lado, en la capital de Santiago, y tenemos acá un torreón español en la ciudad de Valdivia, declarado en 1926. Esto ha ido cambiando con el tiempo, y es lo que les voy a ir contando de aquí en adelante, y que va decantando a lo que es la presentación. Esta ley, la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, finalmente esta ley de 1995 se actualiza con esta ley 17.288 en el año 70. Y en esta oportunidad, con esta de alguna forma, actualización de esta ley, le da más atribuciones al Consejo, ¿ya? Más atribuciones respecto también a declarar incluso y hacerse cargo de otro tipo también de monumentos. De alguna forma la ley de monumentos protege, como vemos ahí en esta línea con estas figuritas, monumentos históricos, que son como los que les mostraba anteriormente, estos grandes edificios que aparecen en las ciudades y que van surgiendo a través de la historia. Monumentos públicos, que tienen que ver con todos los elementos que vemos distribuidos a través de las ciudades, como esculturas, placas que conmemoran alguna situación histórica o algún personaje de la historia, como el granito baquedano, que en este momento está en proceso de restauración y que tampoco tenemos claro si es que va a volver o no a su mismo sitio. Tenemos también los monumentos arqueológicos, que acá hay que también tener un especial cuidado, porque un monumento arqueológico es por el solo ministerio de la ley, o sea, cualquier persona que haga una excavación, ya sea en su patio o incluso en la calle, en algún lugar, y se encuentra con algún resto, ya sea osamentas humanas, alguna cerámica o algunos restos de construcción que tengan ya y que están muy abajo del suelo, ya superior a los 50 centímetros, ya se podría llegar a considerar un monumento arqueológico y había que paralizar obras y detener todo para estudiar lo que podría eventualmente ser. Y tenemos, por otro lado, de lo que vamos a ver hoy día, es las zonas típicas, que esto surgió también con esta modificación de la ley en el año 70, en donde las zonas típicas, de alguna forma, regula o de alguna forma declara espacios urbanos, barrios, incluso parques, que tienen un valor en sí, un valor arquitectónico, un valor de paisaje, un valor en su entorno, un atractivo, y esto es finalmente lo que ha generado una mayor participación ciudadana, que es lo que vamos a ir viendo en la presentación. Y también el Consejo de Monumentos regula también
y declara santuarios de la naturaleza. Esto ya, el de los santuarios de la naturaleza se ha ido ya de alguna forma derivando al nuevo Ministerio también de Medio Ambiente, a los cuales también ya se les tiene que consultar y también ellos entregan estos requerimientos. Y finalmente, bueno, ahí para que de alguna forma las funciones del Consejo son una, la tuición y proteger el patrimonio, pero también es supervisar, autorizar y elaborar normas, difundir también el patrimonio. Y también el hito importante de esta ley es que cuando en 1970 se crea la Secretaría Técnica, que finalmente es donde yo trabajo y donde la mayoría de los profesionales en el Consejo trabajamos. La Secretaría Técnica de alguna forma es el organismo que apoya a los consejeros, o de alguna forma es el organismo técnico que va desarrollando todo el trabajo técnico para de alguna forma los consejeros puedan tomar la mejor decisión. Acá hay un hito muy importante también, que tiene relación de alguna forma también a la participación ciudadana, es que desde hace mucho tiempo el Consejo distribuye oficinas técnicas regionales, pero no estaban distribuidas a lo largo de todo el país. Desde septiembre, desde el 1 de septiembre del 2019, el Consejo de Monumentos, junto al Servicio Nacional del Patrimonio y el nuevo Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, hizo este tremendo esfuerzo de alguna forma descentralizar este Consejo y generando oficinas técnicas a lo largo de todo el país, y en las cuales existían estas oficinas, fue fortaleciendo de alguna forma los equipos para poder tener de alguna forma los profesionales idóneos en cada una de estas regiones. Contarles entonces que están todas las regiones cubiertas por una oficina técnica regional, y también incluso tenemos 2 oficinas provinciales, un poco más pequeñas, pero que de alguna forma están tanto en la provincia, o sea, en la isla de Rapa Nui y en la isla grande de Chiloé, ya que son lugares un poco más apartados y también de más difícil acceso. Acá, algo importante también, para poder hacer un poco más la bajada, es que existen 2 tipos de protección patrimonial a nivel nacional. Una, tenemos la ley 17.288, que es la de monumentos nacionales, y tenemos el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Aquí hay que hacer una diferenciación porque muchas veces incluso arquitectos o profesionales de otras áreas de alguna forma se traslapan estas cosas y también uno cae en un error. Los inmuebles de conservación histórica y las zonas de conservación histórica son de alguna forma regulados por los planes reguladores y las Ceremis MIMBU de cada región. A diferencia de que el Consejo de Monumentos solo regula los monumentos históricos, que son estos grandes edificios que yo les mostraba anteriormente, y las zonas típicas, ya no tienen un mismo ente regulador. Nosotros de alguna forma como monumentos nacionales no podemos de alguna forma tener injerencias en este artículo de la ley general. Pero claramente muchas de estas categorías y la mayor parte de las veces se superponen, o sea, encontramos en zonas típicas, dentro de zonas típicas, inmuebles de conservación histórica o zonas de conservación histórica. Entonces, de alguna forma también se ven mezcladas, pero muchas de las veces también no están mezcladas, y ahí hay que saber muy bien dónde derivar cada una de las consultas para poder ser también la atención correcta a lo que las personas disponen consultar. Importante acá también demarcar y hacer bien la precisión es que el Consejo de Monumentos tiene declarado a nivel nacional 1081 inmuebles a lo largo de todo Chile, y zonas típicas 146 áreas. Y de lo que se desprende acá, que también es bien relevante, es que en la región metropolitana tenemos de estas 146, 48, ya que eso es bien relevante, y también lo relevante de estas cifras es que en la región metropolitana, aparte de tener la mayor cantidad de estas zonas típicas, son las de mayor extensión, y las de mayor diversidad de alguna forma arquitectónica, urbana, paisajística, porque tenemos tanto declarado incluso el Parque Forestal es una zona típica, el Parque O'Higgins es otra zona típica, tenemos zonas típicas como la Villa Frey, que es también al nombre del mismo museo, del cual estamos hoy día en la conferencia.
Tenemos también entornos como el barrio Concha y Toro, que son todas zonas típicas, entonces muy diversas y de gran densidad, porque también, a diferencia de que hay poblados declarados en los cuales los predios son más grandes, hay solo un inmueble por predio, acá podemos encontrar incluso conjuntos habitacionales, donde hay más de quizá 20 inmuebles dentro de un mismo espacio. Entonces ahí hay que también tener la diferenciación que tiene la región metropolitana respecto a otras en el país. Bueno, y acá vamos a entrar un poco ya a la parte que interesa, es que, bueno, el Consejo de Monumentos, o esta ley, posee un reglamento para zonas típicas y pintorescas, que se publicó el año 2007, y esto fija 3 procedimientos súper relevantes. Uno es cómo realizar solicitudes de declaratoria. Esto también es súper relevante, que cualquier persona, natural, institución, puede levantar la solicitud de una declaratoria como monumento nacional o como zona típica. Basta con que esta persona reúna antecedentes y los haga llegar a la unidad correspondiente, y nosotros tenemos que levantar como organismo técnico esta declaratoria, ¿ya? También este reglamento, la otra prioridad que tiene es desarrollar las normas de intervención, que es ahí donde vamos a hincar el diente hoy en esta exposición, y también solicitudes de intervención. ¿Cómo intervengo yo, mi casa, el monumento de alguna forma que está declarado? Bueno, y las normas de alguna forma dan cumplimiento a esta ley 17.288, y lo que hace es dar indicaciones o recomendaciones y orientaciones para la intervención, ya para intervenciones en estas edificaciones, sitios arqueológicos o paleontológicos. Ya cómo, de alguna forma, cómo lo hago bajar, cómo propietario de donde vivo, del inmueble y está protegido, cómo puedo hacer una ampliación, cambiar una ventana, cambiar la cubierta porque se me llueve, porque ya quizá tiene muchos años de uso, y este reglamento lo que hace es normar cómo yo lo puedo hacer, ¿ya? Y eso es lo importante de alguna forma, reglamento del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Para qué se hace este reglamento? ¿Para qué sirve? Como les decía anteriormente, es para orientar las intervenciones o las conservaciones en zonas típicas, para garantizar la protección finalmente y la mantención de estos en el tiempo. O sea, la idea es que este reglamento sirva para que podamos mantener esto para futuras generaciones, y si de alguna forma se va deteriorando, sepamos, y cualquier persona natural pueda saber cómo ir reparando, conservando, ampliando, renovando. También para lo que sirve esta norma es para coordinarse con otros instrumentos legales, principalmente y regulatorios del territorio, planes reguladores, o sea, saber que de alguna forma el plan regulador tenga que incorporar algunas normas de estas normas que el mismo Consejo de Monumentos declara para estas zonas, para que de alguna forma ellos lo incluyan en su normativa y las personas también tengan más a la mano saber lo que hacer con su propiedad. ¿Para quién también? ¿Para quién sirve? Para todos los solicitantes, personas que vivan en estos inmuebles, y también para nosotros mismos como consejo, para saber cómo revisar y también atender estas solicitudes, y no sea algo al azar, y simplemente quizá un mero capricho de algún revisor o alguna persona que le toque ver estos proyectos. Esto, las partes de las normas es bien complejo, tiene varias partes y es bastante información la que hay que reunir para estas normativas o para crearlas. Se tienen que, de alguna forma, conocer el decreto, los límites que abarcan estas zonas típicas, hasta dónde llegan, cuáles son las calles que lo delimitan. También conocer los valores y atributos por qué fue declarada, fichas de identificación de cada inmueble, antecedentes históricos del lugar, del barrio, la historia quizás de la historia también de las asociaciones que hay dentro de estos barrios, de estos entornos, antecedentes de patrimonio arqueológico que puedan haber, planos de catastro, planos de conservación, clasificación de espacios públicos, clasificación de inmuebles, cómo están, en qué estado están, si los inmuebles están muy deteriorados o no. Todo esto se tiene que desarrollar para hacer una norma de intervención. Y finalmente esto decanta, como vemos ahí en como parte C de esta normativa, en los lineamientos de intervención,
que tiene que ver cómo yo puedo realizar intervenciones en mi casa, cómo puedo hacer una ampliación, cómo puedo cambiar una ventana, una puerta, cuáles son los colores que debo utilizar. ¿Ya? Y aquí es importante la participación ciudadana, ¿ya? Porque hoy día lo sacamos conclusión terminando de armar esta presentación, es que claro, si todo esto no es diseñado o de alguna forma no es colaborativo con la comunidad, finalmente las personas, si alguien le impone algo que no conocen o que no han trabajado o que no han desarrollado también a la par con los organismos técnicos, la persona finalmente no lo cumple. O uno diría, ¿por qué tengo que yo someter mi propiedad a algo que yo nunca he tenido conocimiento y no conozco y no sé por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué estoy protegiendo? ¿Qué estoy valorando? ¿Qué estoy cuidando? Entonces, por eso es importante que en estas normas de intervención sea muy relevante la participación ciudadana. Y tenemos aquí varios aspectos que hemos ido trabajando con los consejeros y la Secretaría Técnica para guiar estas normas de intervención, o este proceso de realizar una norma de intervención. Y bueno, se creó una unidad de normas también en el Consejo, la cual desarrolló una guía para la elaboración de estas normas, la cual tiene ahí varios aspectos de la participación ciudadana, de las cuales han surgido ahí unos puntos que yo dejamos marcados como convocatorias, porque finalmente estas normas tienen que ser convocar a actores relevantes de la comunidad, organizada y no organizada incluso, porque tenemos que también hacernos cargo de los detractores que quizás no quieran ponerle normativa a sus intervenciones que quieran realizar. Las instituciones son muy relevantes, tener una convocatoria con las municipalidades, instituciones como el Servio, quizá el MIMBU, universidades también son importantes porque acá hay trabajo con profesionales, con practicantes que también pueden llegar a desarrollar estas normas, y eso es súper importante. Encuentros comunitarios son muy importantes tener, explicarle a las personas por qué son zona típica, por qué fueron declarados, cuáles son los valores que tenemos que proteger. La recopilación de información es súper importante, y aquí va algo de la sistematización que finalmente es elaborada por el equipo del Consejo Monumentos, pero nos hemos dado cuenta con el ejemplo que les vamos a mostrar ahora al final, cómo desde la misma comunidad también se puede lograr. Y la presentación y la devolución de la información a la comunidad, o sea, siempre esto tiene que ser retribución, lo que de la comunidad se pueda rescatar, y lo de los organismos técnicos podamos entregar, y esto ir haciéndolo colaborativamente para que pueda funcionar. Y el caso que les voy a mostrar es el de las normas de intervención para la zona típica del barrio Suárez Mujica. Estas son algunas imágenes del barrio y de los inmuebles que podemos encontrar en esta zona típica. Es una zona típica bastante notable, es bastante extensa, bastante grande, perdón, acá. Y acá es finalmente el punto que queremos llegar. Esta zona típica fue declarada el año 2018, y fue levantada la declaratoria de este barrio por la propia comunidad. La propia comunidad se organizó como vecinos, como juntas de vecinos, organizaciones, con el apoyo también, obviamente, municipal, y por una entidad muy importante, que es la Organización Funcional del Barrio Suárez Mujica. ¿Ya? Ellos se organizaron, son una organización de 130 personas que levantaron de alguna forma esta solicitud de declaratoria, y claramente en este barrio también existía, viviendo en este barrio, muchos profesionales del área, principalmente también del área de la arquitectura, del urbanismo, del medio ambiente, y pudieron, claro, armar un expediente declaratoria muy grande, muy extenso, muy completo, lo cual a nosotros, de alguna forma, como funcionarios de la Secretaría Técnica, nos facilita mucho el trabajo, porque también todo esto puede llevarse a cabo mucho más rápido. Y bueno, ellos mismos, al levantar esta declaratoria, también quisieron seguir trabajando para tener lineamientos de cómo seguir protegiendo su barrio. Y es por eso que se formó una mesa técnica entre tres actores relevantes para realizar de alguna forma, normas de intervención, que está formado, por un lado, por los vecinos del barrio, por esta organización funcional que yo les comentaba del barrio, donde aquí tenemos juntas de vecinos, asociaciones que protegen el barrio,
Por otro lado, tenemos al Consejo de Monumentos Nacionales, con consejeros que realmente se dedican principalmente a este barrio, y como lo tenemos ahí, como siempre al pie del cañón para trabajar con los vecinos y con nosotros, que es el consejero del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile. La Oficina Técnica Regional, finalmente, que la dirijo yo y con mi equipo de profesionales, y los alumnos en práctica que recibimos también de la Escuela de Arquitectura. Entonces aquí hay algo súper colaborativo. Y aparte, también, otro ente muy importante que participa en esta elaboración de las normas es el Departamento de Cultura y Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Ñuñoa, Asesoría Urbana de la Municipalidad de Ñuñoa y la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa. Entonces todos estos actores, de alguna forma, han colaborado para la creación de estas normas, esto es algo súper inédito. La verdad es que es un ejemplo que nosotros estamos tratando de replicar con otras zonas típicas, ya que tenemos 48 en la región metropolitana. Entonces, de alguna forma, esta es la forma ideal de abordarlo, que surja desde la propia ciudadanía cómo querer proteger y seguir de alguna forma prolongando la vida de estos barrios y de la imagen de estos barrios. Y claro, aquí vamos también a la parte de cómo ellos han colaborado incluso en la sistematización de la información. Esto ustedes, yo creo que ven acá ven algunos planos, unas manchas de colores, pero esto es súper relevante. Estos planos lo que nos muestran son cómo está conformado el barrio, ¿ya? Desde cuáles son las tipologías de arquitectura que hay en el barrio. Cada uno de estos puntitos y los colores significa algo. Quizá que el color magenta sea que el color magenta sea quizá que son solamente inmuebles que tienen, no sé, una arquitectura de neoclásico, o puede ser que sean de alguna forma arquitectura ecléctica, o puede ser que el color de alguna forma rojizo que aparece acá sean de arquitectura de urbano francés, que es muy, muy representativo. O también otra de las imágenes puede mostrar quizá que en un área donde hay este color más amarillo se desarrollen más, de alguna forma, actividades de alguna forma comerciales, a diferencia de en el interior del barrio, que es más residencial. También otro color podría representar que hay edificios en altura también que están insertos dentro de la zona típica. Y todo esto se ha levantado gracias al trabajo colaborativo que hemos tenido con los vecinos, con la municipalidad y con los alumnos en práctica y los profesionales de la Secretaría. Y todo esto se ha ido sistematizando a través de, sistemas que el Consejo de Monumentos tiene para ir marcando estos puntitos, y cada uno de estos puntitos, uno al pincharlo, le dice a uno en qué estado de conservación está el inmueble, cuál es su arquitectura, cuál es su uso, y cuándo fue construido. Y todo ese tipo de instancias están en cada uno de esos puntitos que uno podría, de alguna forma, marcar en los sistemas que el Consejo, de alguna forma, va sistematizando gracias a la colaboración de los participantes en él. Bueno, y finalmente acá mostrarles las participaciones ciudadanas que hemos ido sosteniendo con la comunidad. Y acá es súper importante, porque también nosotros como Secretaría no nos hacemos cargo ni siquiera de la convocatoria. Acá es relevante porque son los propios vecinos los que convocan, pegan afiches, realizan afiches online, pegan afiches en los negocios, la gente se acerca, pregunta cuándo es la reunión, y tenemos a veces participaciones de hasta 100 personas en talleres participativos donde vemos cuáles son los lineamientos que vamos a generar para los letreros publicitarios, para arreglar las cubiertas, para los colores que queremos para el barrio. Y es bastante impresionante, la verdad, cómo la gente participa y finalmente se organizan propiamente ellos. Y de verdad que esto es súper, para nosotros conmovedor, porque finalmente es como dar gracias, que es un trabajo que nos alivian, dado que, como yo les mostraba anteriormente, el Consejo recibe una gran cantidad de demandas, de solicitudes de declaratoria, de que desarrollemos con ellos lineamientos de intervención, y finalmente cuando la comunidad se apropia de su lugar, finalmente ellos mismos van a respetar sus normas, porque finalmente las están generando ellos mismos. Y no hay alguien que se las imponga, no hay un organismo que les diga, pinte de este color, no cambie la ventana porque no se lo podemos permitir. Entonces, cuando finalmente todo esto se genera desde ellos, es más respetado y por ellos mismos, y cada uno va a querer respetar su patrimonio.
Eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, a mí me gustaría de manera muy escueta rescatar o destacar de la presentación de Alicia la confianza de la sociedad civil hacia el gobierno o la institucionalidad, lo importante que es cierto esta confianza que tiene que estar presente. Y de la presentación de Pablo me gustaría destacar el sentido de pertenencia de los proyectos en cuestión, es decir, que los votantes o la comunidad se sientan parte de lo que se está trabajando. Sobre todo lo último que comentaba Pablo, esto de que ni siquiera el Consejo Monumentos se hace cargo de la convocatoria, sino que las mismas personas, la comunidad que está inserta en las decisiones que se van a tomar, se hace cargo de la participación ciudadana y de reunirse, lo cual me parece muy interesante. Con estas dos interesantísimas presentaciones agradecemos a Pablo, agradecemos a Alicia y abrimos la palabra al público para preguntas, comentarios, para que se genere diálogo. Decirles que a las 8:15 de la noche ya tenemos que ir cerrando para que tanto los expositores como los organizadores y la audiencia puedan seguir con su vida personal o familiar. Dejo la palabra abierta para los auditores, puedan dirigir sus preguntas o comentarios y si quieren decir a quién, si la pregunta es para Pablo o para Alicia. Muchas gracias, abro la palabra. Parece que las presentaciones eran muy claras, no generaron dudas. Ahí, David. David, te escuchamos. Bueno, primero que todo, agradecer, ¿no es cierto?, las presentaciones, y quería hacerle una pregunta fundamentalmente a Alicia, a la presentación de Alicia, que me llamó mucho la atención el hecho de que Uruguay, digamos, haya tomado a Suiza, ¿no es cierto?, como referente, y bueno, lo que le ha dado también una impronta al pueblo uruguayo. Y la pregunta que quería hacer, ¿no es cierto?, como para que funcionen estos sistemas, ¿no es cierto?, de democracia directa y de participación, ¿tiene esto mucha conexión, si se puede decir así, con el conocimiento ético de la población, si se puede decir así, con algo que se podría denominar como una etocracia, ¿no es cierto? O sea, hay como una necesariedad, si se puede decir así, en la aplicación de estos mecanismos democráticos participativos en el fondo con la profundización, digamos, de la ética en la población. Eso fundamentalmente. Gracias, David. Yo no lo asociaría con un tema ético, sino que lo asocio más bien con lo que con lo que insiste Maite, que me parece que es central. Lo que hay es una confianza absoluta en las instituciones. Y esto, yo lo podría establecer desde algo que es muy comparable entre nuestros países, ¿no? Entre Chile y Uruguay. Chile y Uruguay tuvieron al mismo tiempo, en el mismo año, en 1980, en ambos países en dictadura, ¿no? En la dictadura de Pinochet y en la dictadura en Uruguay, un plebiscito. En el caso de Uruguay, el plebiscito, bueno, la ciudadanía dijo no. En el caso de Chile, aparentemente dijo sí, pero nunca nos quedó ¿no?, con absoluta certeza si dijo sí o no, siempre nos quedamos con la duda, ¿no? Quedó un manto de duda ahí sobre si efectivamente fue así, ¿no? No confiamos plenamente en ese resultado. En cambio, en Uruguay los militares tuvieron que aceptar esa derrota, ¿no? La Corte Electoral, en el caso, por supuesto ahora, hoy por hoy, la cuestión electoral en Chile es absolutamente transparente y confiable, ¿no? Sin duda. Pero lo que en Uruguay nunca se perdió fue la confianza, no solo en las instituciones, sino en los partidos políticos. Yo creo que ahí sí hay una clave de diferencia importante. En Uruguay la confianza en las instituciones y en los partidos,
la confianza interpersonal nunca se perdió. Nunca, en Uruguay nunca hubo apoyo a la dictadura militar. La ciudadanía nunca apoyó la dictadura militar. Esto me parece que es una clave importante. Entonces, esas cuestiones, la democracia directa fue siempre una institución a favor de la ciudadanía, incluso en el peor momento. En el peor momento, que era la dictadura intentó usar esos mecanismos para a su favor, de una manera en que no estaba permitido, porque en Uruguay está prohibido, digamos, no está permitido que un presidente ni un gobierno llame a una consulta, y sin embargo la dictadura llama a una consulta y pierde. Entonces, lo que se refuerzan son esos mecanismos, y siempre el gobierno de turno acepta la derrota frente a esa consulta popular. Entonces yo creo que ese es el punto. No es un tema, yo diría, ético, es un tema institucional. O sea, esos mecanismos son respetados por el gobierno que sea de derecha, sea de izquierda, sea del color que sea. Y eso es un elemento central. Digo, el resultado se tolera siempre. Me parece que más que, yo no le diría una dimensión ética, ¿no? Hay una confianza en esos mecanismos, que no son fáciles de llevar adelante, ojo, ¿no? Porque es difícil juntar un 25% de firmas, es un porcentaje alto, ¿no? Esto lo pueden decir desde Suiza, ¿no? Es un porcentaje alto, no es un 10%, es un 25%. Entonces, es difícil juntar un 25% de firmas, sin embargo, se juntan, y una vez que se juntan, se acepta el referéndum. ¿Se entendió? Gracias, David. Gracias, Alicia. Quiero aprovechar de hacer otra pregunta que apareció aquí en el chat. Gracias. Sí, contesto, Maite, porque no se escucha muy bien. La diferencia, básicamente, yo diría, es que la democracia directa es algo que aparece de una manera, en el caso uruguayo, no es constante, aparece como un mecanismo que está imbuido como del sentido que le dio de alguna manera ese José Valle Ordóñez, ¿no? Que aparece en momentos excepcionales, digamos, no como una constante. No sé, en el caso de Suiza se votan 4 veces al año. No, acá es algo excepcional, es cuando una ley se vota en el Parlamento con una mayoría muy ajustada, una mayoría, yo diría, circunstancial, y entonces, bueno, se moviliza la ciudadanía y se juntan las firmas. Y eventualmente puede salir o no el referéndum, pero es excepcional, ¿no? Es como, Valle hablaba mucho como de rectificar lo que la democracia representativa no hace bien, de alguna manera, ¿no? O sea, no está pensado con la misma lógica que la democracia directa, en el caso de Suiza. Es como un complemento de la democracia representativa. Y por eso yo creo que en América Latina no lo tenemos que pensar como Suiza, lo tenemos que pensar de esta otra manera. O sea, está bien pensar en el modelo suizo, pero pensarlo en el contexto de América Latina, como un elemento que nos puede contribuir a mejorar a mejorar instituciones que están muy mal, no que están muy bien, como en el caso de Suiza, ¿no? Entonces que pueden funcionar armónicamente. No, estamos hablando de mecanismos que están funcionando mal, de democracias muy afectadas, que funcionan mal. Entonces, bueno, en lugar que, como esto que decía, ¿no? De evitar el estallido y conducir todo ese malestar de manera institucionalizada. Es decir, en lugar de un estallido, llamamos a una consulta, ¿no? Que esa sería como un poco la idea. Que no es el caso de Suiza, que no es un malestar, es una demanda muchas veces sofisticada, es muy diferente al contexto latinoamericano. Gracias. Gracias, Alicia. Acá tenemos una Para Pablo. pregunta para Pablo. La pregunta
la pregunta es, además del caso de la Sí, se le participación de los vecinos del barrio que me da, tenemos muchos barrios con construcciones muy bonitas, pero absolutamente olvidados. Además, por favor, dar ideas para movilizar a los ciudadanos. Sí, sí, ahí la ley. Anita, mira, bueno, en Concepción creo que no hay, a ver, no tengo claridad cuántos barrios pueden estar declarados como zona típica que estén, claro, que sean del Consejo de Monumentos Nacionales. Quizá muchos de ellos, de los que tú quizá reconoces como tal, puedan ser zonas de conservación histórica que, como yo expliqué antes, son protegidos por el plan regulador o por la Serenis Nimbu de cada región. Ahora, claro, existen bastantes fondos, si que fueran zonas típicas, que pueden postular para de alguna forma hacer mantenciones, y esos fondos son postulables a través ya sea del MIMBU o también el propio Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio tiene un fondo del patrimonio también que uno puede de alguna forma llegar a conocer para poder postular y tener estos fondos para quizás hacer recuperaciones de estos barrios que tú mencionas. Y ahora, ¿cómo incentivarlos? Bueno, yo creo que de la misma forma es tratar de... Siempre hay alguien ahí interesado en de alguna forma relevar el barrio, mantenerlo, dejarlo, como tú señalas, más bonito. Y es cosa de buscarlos como yo anuncié también anteriormente, en todas las regiones y en Concepción, está la oficina técnica también regional del Biobío, y pueden acercarse, los profesionales están ya trabajando en las oficinas, pueden contactarlos a través de la página y asesorarse con ellos y ver qué opciones también les pueden dar de apoyo. Ellos pueden generar los primeros enlaces, hacer reuniones con los vecinos para poder ir generando iniciativas de mejoramiento y impulsión de postular a proyectos para mejorar esos barrios que tú mencionas. Muchas gracias, Pablo. Por ahí Mariana Hurtado parece que tenía la mano levantada. Bienvenida a su pregunta. Bueno, Sí, gracias a la Casa Museo por la invitación y a los dos expositores, muy claro. Y quería, por favor, bueno, felicitar a Pablo por todo lo que se hace aquí en Chile. Y quería la pregunta hacérsela a Alicia. Tú dijiste, Alicia, que era incomparable el modelo de Suiza. Y aparte, te quería preguntar, aparte de la confianza que tú mencionas, ¿qué otras características se dan en este país para que se realice o se haya realizado este modelo y que, por ejemplo, en Europa, en otra parte de Europa no existe? No se escucha. Sí, ahora sí. Gracias, Mariana. Hice lo mismo que vos. Gracias, Mariana. Bueno, en realidad en Europa hay también, en otros países hay también consultas populares. En realidad en los últimos años ha habido varios casos de consulta. Bueno, el más famoso es el Brexit, ¿no? Que no ha dado exactamente buenos resultados. O sea, consultas populares hay, referéndums hay, yo diría también plebiscitos, ¿no? O sea, lo que hay, algunos autores hablan más de como consultas desde los gobiernos y no desde los ciudadanos. Hay, yo diría, cada vez más, ¿no? Porque hay por un lado más demandas por participación ciudadana y también muchos primeros ministros o presidentes que demandan, hacen esto, ¿no? Mayores consultas hacia los ciudadanos, o sea, se saltean, digamos, la intermediación. Por un lado yo diría, uno de los problemas es ese, ¿no? O sea, que no hay, el tema es, y esto también lo mencionó Christopher al inicio, el tema es que cualquier mecanismo de participación ciudadana me parece que requiere primero como generar, bueno, también yo creo que lo mencionó en algún sentido Pablo, ¿no? O sea, me parece que cualquier forma de participación ciudadana supone generar una cultura de la participación, y supone generar también, no una cosa de establecer como desde arriba, o de que alguien vaya y diga, bueno, ahora participen, acá tienen el mecanismo, vayan y participen, ¿no? O sea, tiene que haber se tiene que generar
desde la propia ciudadanía, ¿no? Bueno, esto es ahora una gran discusión en qué pasa con las mujeres en Afganistán. Bueno, es decir, bueno, no vamos a ir las feministas a decirle a las mujeres de Afganistán cómo tienen que organizarse para pelear con los talibanes, ¿no? A ver, no es así como funciona, ¿no? O sea, los mecanismos en el caso, por ejemplo, de Uruguay, el mecanismo del referéndum existió desde el 71 como legalmente. Bueno, en el 89 se empezó a organizar la ciudadanía y encontró que ese mecanismo lo podía usar, lo empezó a usar y cada vez lo usa más. Bueno, se empezó a generar una cultura que fue por ahí, ¿no? A pesar de que estar pegado a la Argentina, que la Argentina se caracteriza por la protesta en la calle, ¿no? Todo el tiempo la demanda en la calle. ¿Por qué nos diferenciamos tanto, siendo tan cercanos y teniendo tanto en común con Argentina, como decimos nosotros, ¿no? Un charco de diferencia entre los porteños y los montevideanos, y sin embargo, los porteños lo que hacen para manifestarse es rodear el Congreso y demandar alguna reforma. Los montevideanos juntan firmas y piden una reforma. Bueno, eso tiene que ver con culturas políticas diferentes. Entonces, me parece que un elemento es ese. En Europa tampoco existe esa cultura no solo no existe jurídicamente la iniciativa ciudadana como algo instalado en todos los países, en algunos sí, en otros no, sino que tampoco está la cultura política instalada, como en el caso de Suiza, eso de juntemos firmas para proponer una iniciativa legal. Entonces, son como muchos elementos, ¿no? Como bien se dijo, nace, en el caso de Suiza, nace casi que antes del propio país, ya estaba en algunos cantones, ese mecanismo que antes en muchos era simplemente a mano alzada, incluso en algunos cantones todavía existe esa costumbre de a mano alzada, que en primavera se levantan la mano y dicen, bueno, se aprueba el presupuesto de tal cantón y levantan la mano. Bueno, eso se transformó después en voto vía electrónico y demás. Bueno, eso es algo que tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso me parece imposible, porque bueno, sería como tratar ¿no? Como de llevar algo que no es propio de nuestra cultura, instaurarlo. Ahora, en las consultas populares sí se pueden llevar adelante, pero yo insisto mucho en este punto, en que no pueden ser desde el presidente, y mucho menos en el caso de América Latina, que en general tenemos presidencialismos, incluso hiperpresidencialismos, desde arriba hacia abajo, ¿no? Debería ser en todo caso un mecanismo, puede ser un mecanismo, y ahora que estamos en la discusión de las constituciones, sí puede ser un mecanismo que esté a mano de la ciudadanía. Eso me parece que es algo interesante, desde ya de la constitución del 91 en Colombia, que fuera como un corte, un quiebre en las asambleas, supongo que esto se va a discutir en alguna otra mesa, eso fue un quiebre en lo que tiene que ver con todo lo que la cuestión constitucional. Bueno, en todas las constituciones que vinieron después de esa, ¿no? de Colombia, la que vino después con Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc., se han ido incluyendo y ampliando los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, es esperable que en el caso de Chile también se amplíe esa posibilidad, pero no de ninguna manera, como bien lo mismo que sucede en el caso de Suiza y en el caso de Uruguay, no desde el presidente, ni del primer ministro, ni en el caso de América Latina son básicamente presidentes o presidentas, no desde arriba hacia abajo, sino desde la ciudadanía hacia arriba. Pero eso, ¿no? O sea, por supuesto al principio costará mucho, pero bueno, si la ciudadanía, está bien que exista, ¿no? Legalmente la ciudadanía verá si lo utiliza o no. Hay países que lo utilizan y otros que no. Y hay países que se utiliza bien y otros países que se utiliza muy mal. Pero es importante que no sea un mecanismo en manos del presidente o la presidenta. Eso es muy importante, porque todos los casos muestran que lleva a un mal puerto. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu Perdón, por tu respuesta. Tengo que decir que en honor a la hora, tranquila, quedaron algunas preguntas en el tintero, pero ya son las 8:25 casi de la noche, así que queremos agradecer a los expositores, a Alicia Licidine, queremos agradecer a Pablo. Hola a todos.
Sí. Voy a hacer el backup un poco de Maite, ¿cómo están? Muchas gracias. Voy a tratar de recordar un poco lo que venía en el libreto, que era que Maite les daba las gracias por haber participado de esta conferencia, invitarlos, por supuesto, en especial las gracias a Pablo Jaque y Alicia Licini, que se conectaron con nosotros y nos compartieron sus exponencias y además sus conocimientos y su tiempo. Muchas gracias. Mañana los dejamos, por supuesto, invitados también para la otra presentación, la otra parte de esta conferencia. Esperamos también contar con toda la asistencia de ustedes, porque mañana van a estar igual de interesante y entretenido. Y vamos a estar, por supuesto, también con más preguntas y con toda la participación de ustedes. Y siempre dejarlos invitados a que nos visiten, especialmente también en Casa Museo, porque estamos con una galería virtual, ya que no tenemos todavía abierto público. Estamos generando todo el protocolo para aquello, y poder contar también con las visitas de ustedes en nuestra página web, que es www.casamuseoeduardofrei.cl. Nos encontramos mañana, entonces muchas gracias también a la Embajada Suiza por ser parte de este proyecto y de esta interesante conferencia. Hasta mañana, que estén muy bien, buenas noches.